El mundo ha pasado a lo largo de su historia por distintas épocas. Pues hemos pasado por la época de los imperios, después llegamos a los reinos, a las épocas feudales, etcétera, y así, ¿no? Ha ido evolucionando. Inclusive en algún momento pasamos por los populismos. Y parece ser que los populismos están regresando y con ello replanteando verdaderamente los esquemas democráticos del país y del mundo. Más que del país, del mundo. Las democracias hoy por hoy empiezan a ser cuestionadas. Yo creo que en nuestra vida nunca pensamos que la democracia, siendo ahora el sistema político que pues más lógica nos hacía, esté siendo cuestionado de esta manera, mi querido Amado Avendaño. Traes un tema sobre ello. El populismo está retomando su poder. Sí, fíjate, Pedro, una de las cosas que incluso comentábamos ayer en la transmisión que hicimos y que nos hiciste el favor de enlazarte, era justamente ese tema que es muy relevante en esta coyuntura en la que los populismos están tomando cierta relevancia y tiene que ver algo con algo que tú dijiste muy acertadamente ayer. Este afán del fanatismo y de la radicalización en realidad está en el ADN de los seres humanos, está en la vida cotidiana. El asunto es que estos gobiernos populistas lo que hacen, como el de Donald Trump o como el de Andrés Manuel López Obrador, lo que vienen a hacer es a exacerbar esos sentimientos. Es decir, te contagian el miedo y te contagian el odio, mantienen a la mayoría de la sociedad en eso, crean enemigos, crean situaciones o circunstancias en las que a su público, que regularmente es poco instruido, le generan esta especie de miedo y les posicionan a un enemigo en común y ellos se asumen como los defensores ante esta amenaza. Eso hace que las fibras de los seres humanos afloren sobre emociones y no sobre razones. Y eso es lo que hace que sean tan exitosos en circunstancias como estas. Muchos de nosotros pensamos que podría relativamente ser algo sencillo que Joe Biden, relativamente sencillo que Joe Biden ganara estas elecciones, o que en el caso de México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador sí podría ganar la elección en el 2018, pero no que avasallara tanto. Esta imprevisibilidad tiene que ver mucho con el asunto de cómo se contagia entre la gente en el boca a boca los temas y cosas que la gente no averigua, que no investiga, que no va más allá de lo que le da ese líder populista, lo que les pone enfrente. Y los populistas, ¿qué cosa es lo que buscan? Destruir las instituciones, minimizarlas, erosionarlas para posicionarse ellos como los grandes líderes. Es decir, el Estado soy yo soy el que controlo todo. Y eso, así no funcionan las democracias. En realidad los populismos no necesariamente son de izquierda, también hay populismos de derecha, y a lo que le apuestan estos populismos es a destruir las repúblicas y asumirse ellos como una especie de monarquías. Eso es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Por eso de pronto hay mucha gente que no se explica por qué un tipo tan racista, tan misógino, con cualidades tan poco envidiables como las de Donald Trump pueden tener un liderazgo tan grande, porque en realidad sí representan a una gran mayoría, tanto en México como en Estados Unidos, representan a muchísima gente que es como ellos en realidad. El punto de identidad no está es que él es como yo, sino no está en el yo soy como él, sino él es como yo. Él es casi un sueño para mí. ¿Por qué? Porque me permite muchas cosas. Un líder como Barack Obama o como quizá otro presidente mexicano que hubiera valido la pena en el pasado, es un modelo a seguir, es un ejemplo a seguir que yo no voy a alcanzar.
porque es una persona instruida, educada, cortés, y eso no lo voy a hacer yo nunca. Cuando llega alguien que es como yo, pues ese sí me gusta porque me da muchos permisos para seguir siendo como yo soy. Yo creo que en eso está basado el éxito de estos modelos populistas en países en los que en realidad no habíamos tenido un populismo tan exacerbado como México y como Estados Unidos. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Pedro? Fíjate que sí estoy de acuerdo. El otro día estaba leyendo un texto muy interesante de Francis Fukuyama, en donde justamente hablaba de los nuevos nacionalismos, esta nueva corriente, bueno, no nueva corriente, pero esta corriente que se está volviendo a vivir sobre estos nuevos nacionalismos, el Make America Great Again, o el llegar a un nacionalismo como el de Andrés Manuel López Obrador, que hoy en estos afanes nacionalistas pide que se regresen ciertas cosas a México o pide disculpas de ciertos países. Eso es parte de estos nacionalismos, lo vemos en Brasil, inclusive los vemos en Europa bueno, hay un nacionalismo alemán hoy por hoy, Angela Merkel lo ha hecho, el alemán se siente más alemán que nunca. Y lo primero que cuestiona era la necesidad de que estos nuevos populismos van a venir a replantear al mundo con nuevos paradigmas por los cuales tendremos que entender la nueva realidad. Vamos a dejar de ser ese mundo globalizado, vamos a dejar de hablar de la aldea global para concentrar y cerrar nuestras fronteras en nacionalismos económicos, políticos y sociales. ¿Qué es lo que estamos viendo? América para los americanos, México para los mexicanos, Brasil para los brasileños. Y esas políticas regresan nuevamente en políticas económicas como que petróleos mexicanos de los mexicanos, electricidad para los mexicanos. ¿Por qué? Porque son parte de estos nuevos nacionalismos populistas, en donde lo que quieren es no buscar el apoyo de una aldea global, de una comunidad internacional, para enfocarse en sálvense quien pueda, pero yo voy primero. Ahora, no es lo mismo tener una industria económica, política, social como la de Estados Unidos con un nacionalismo, y después tener un país que cuando tú y yo éramos chicos, México era, bueno, tú más chico que yo, tú más grandecito, México era país tercermundista. Sí. Después, conforme fuimos creciendo, empezamos a hablar de un México como país en vías de desarrollo. Es correcto. ¿No? Y después llegamos a la siguiente etapa en donde México tenía una perspectiva de crecimiento, inclusive de inversión. Ahorita todo eso ya lo perdimos, Amado. Todo lo que tú y yo hemos caminado en nuestras vidas acaba de ser tumbado en 2 años con estos nuevos populismos nacionalistas. México ha regresado a la época del carbón, ha regresado a la época del petróleo, ha regresado a ser un país en vías de desarrollo. Ahí está Manuel Bartlett dirigiendo una de las empresas energéticas, es decir, el pasado tratando de dirigir el futuro de este país. Me parece. Pero con políticas del pasado basadas en populismos del pasado, porque estas ideas populistas deben de estar muertas. Estas ideas ya no deben de existir, pero nos van a llevar a replantear esquemas políticos, esquemas sociales, esquemas económicos. Yo no creo que estemos viendo la economía de hoy como la veíamos antes de la pandemia. La pandemia, el factor económico ahorita y la pospandémico es totalmente distinto, pero también nos va a venir a replantear los nacionalismos que están enfocados en esos populismos de los que hablas. Sí, bueno, es que además los populismos limitan fundamentalmente las libertades, y si algo nos han enseñado la pandemia es decir, no, a México no voy a entrar porque pues ellos tienen cerradas sus fronteras. Estas pandemias nos dan a entender que somos un solo planeta y que tenemos que jalar parejo todos si queremos acabar con las desigualdades. Eso me parece fundamental. Pero aparte, ¿sabes qué, Amado? Que veo políticas. Por ejemplo, estaba preguntando en la mañana tu amiga la senadora Citlali sí, que por qué tenemos que opinar sobre política de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que tomar un papel? Pues yo le preguntaría, ¿por qué tendremos que opinar sobre la política boliviana o la chilena, ¿no? Después de que estaban festejando que Evo Morales ganó y se acabó el pinochetismo en Chile, ¿no? Depende de si les conviene o no. Ahí está lo importante, lo acabas de decir. Entonces,
¿quién crees que nos debería de importar más? ¿Bolivia? ¿Le pondrías tú a Bolivia el peso de nuestras remesas, nuestro turismo y nuestras compras de excedentes petroleros? Pues es que es una cuestión práctica. O sea, opinamos de Estados Unidos porque pues tenemos la mayor relación comercial con los Estados Unidos, los tenemos arriba en nosotros, millones de mexicanos viven en Estados Unidos, la relación es demasiado estrecha, por eso opinamos y por eso nos interesa. Bolivia pues tendrá su peso con nosotros, pero no tiene comparación. Bueno, pero tienes a un presidente como Evo Morales, bueno, expresidente, un político como Evo Morales que está detrás de todos estos movimientos, que llegó al poder igual, con bases populistas. Claro. Entonces, estos nuevos populistas ya no deben de funcionar. No deben de funcionar. Lo malo, lo que estamos viendo es que no funcionan, pero ahí están. Ahí están. Y la gente parece que no entiende o parece que estamos condenados a volver 30 o 40 años atrás a padecer otra vez lo mismo. Pedro, yo ya no quiero, De veras que la padecimos mucho en los 80s. Ya no tenemos, o sea, mira, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, pero me queda claro que si algo hemos perdido los mexicanos es todo aquello que avanzó nuestra generación. Esta generación de la que estamos, la que representamos tú y yo, es una generación que ha perdido todo el trabajo logrado en términos de democracia, economía y sociedad. Sin duda, libertades sobre todo. Lo hemos perdido. Vamos a regresar. ¿Te acuerdas cuando éramos chavitos? Todavía entrábamos a las cabinas, ahí tú con tu padre y yo con el mío, y había un teléfono rojo. Ajá. Había un teléfono rojo que te enlazaba directo a la Secretaría de Gobernación. Y cuando te hablaban, cuando parpadeaba así el botoncito, decías, ya. ¿Y cuántas veces crees que te hubiera hablado Fernández Noroña ya? De secretario de Gobernación, amigo, no, yo ya soy un cretino. Es un cretino. Cretino del demonio, sí. Totalmente. Pues mi querido Amado, pues te agradezco muchísimo. Platicar contigo, Pedro. Un abrazo. Para mí es un placer. Te mando un abrazo.